distinguidos miembros de la Real Academia de Medicina y señoras y señores, tengo el honor y la satisfacción de presentar al catedrático de la Universidad de Cantabria y ex jefe de nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, don Manuel Antonio Arias Rodríguez. El doctor Manuel Arias es sevillano de nacimiento, concretamente de Mairena del Alcor, localidad ubicada en la comarca de la Campiña, a 26 kilómetros de Sevilla, ¿no? Y yo voy a hacer una breve presentación en la cual vamos únicamente a sacar dos conclusiones: que el doctor Arias fue un verdadero adelantado de su tiempo, porque él se licenció en la Universidad de Sevilla, se licenció en Medicina con sobresaliente, y en el año 70, por concurso de méritos, accedió al puesto de médico interno en la Clínica Puerta Hierro de Madrid. Recordemos que el sistema MIR se implanta en España en el 78 y él accedió a una formación especializada reglada por méritos en el año 70. Obtuvo el título de especialista en medicina interna y posteriormente accede a una plaza de médico residente de nefrología, cuando todavía no existía la especialidad de nefrología. Y bueno, pues durante este periodo hizo una estancia en el Hospital Necker de París con la doctora René Aviv, que es una referencia mundial, o fue una referencia mundial en nefrología pediátrica. Posteriormente, en el 76, haría otra estancia con el profesor Richet en el Hospital Tenon, también en París, otro de los gigantes mundiales de la nefrología, y en el 84 en el Hospital John Radcliffe de Oxford. En el año 1974, se incorporó como médico adjunto de nefrología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, siendo nombrado jefe de sección de nefrología en el año 75, cuando se iniciaba el trasplante renal en el Hospital Valdecilla a la mano del doctor Llamazares. Y no pudo obtener, sin embargo, la especialidad de nefrología hasta el año 78, que es cuando fue reconocida. Es decir, que fue jefe de sección de nefrología cuando aún no existía esa especialidad. En el año 83 accede a la jefatura de servicio de nefrología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y posteriormente obtiene la plaza de profesor titular de medicina de la Universidad de Cantabria en el año 1986, catedrático de medicina desde el año 1994 y desde su jubilación catedrático emérito y profesor emérito honorífico vitalicio. Participó en muchas comisiones y sociedades, pero por destacar alguna de ellas, fue nombrado miembro de la Comisión Nacional de Especialidades de Nefrología por el Ministerio de Sanidad en el año 74, cuando empezaban a reconocerse este tipo de comisiones y especialidades. Fue vicepresidente de la Sociedad Española de Nefrología del 93 al 96 y por esta misma sociedad fue reconocido por su amplio labor profesional y docente en el ámbito de la medicina. Le reconocieron como socio de honor. Y es un título que la verdad es que tiene bastante restringido la sociedad a médicos nefrólogos y expertos vinculados que han dedicado toda su carrera profesional a este ámbito de la medicina. Fue miembro de la Comisión Nacional para el Estudio del Trasplante Renal desde el año 79, cuando se iniciaba el trasplante, y fue el primer presidente de la Sociedad Española de Trasplante en el año 2009. Es decir, que siempre fue un adelantado y un pionero a casi todas las actividades a las que se ha dedicado. Evidentemente dirigió muchísimas tesis doctorales, participó en muchos ensayos clínicos, proyectos de investigación, tiene más de 400 publicaciones científicas en revista de impactos y lo más importante para mí es que en los 2 últimos años sigue teniendo publicaciones con alto impacto, año 2022 y 2023. Es editor además de 3 ediciones de nefrología clínica y de trasplante renal. Probablemente el mejor resumen de su trayectoria, yo no he hablado con él, pero lo he podido leer en alguna de las méritos que le dieron sus compañeros de la Sociedad Española de Nefrología, es que el doctor Manuel Arias ha sido una figura de referencia nacional e internacional en el área de la nefrología y un ejemplo para las nuevas generaciones de jóvenes médicos nefrólogos. Y bueno, nos va a dictar el discurso titulado "Hito del trasplante de órganos, base del éxito". Gracias. Muchas gracias, Domingo. Tendré que pedirte el currículum para copiarlo. En fin. Bien, en primer lugar, muchas gracias a la doctora Garijo por la invitación, que ha sido la que me lo ha dirigido, y muchas gracias a todos por la asistencia. Yo había pensado en dar una charla que no fuera demasiado científica, sino simplemente un poco más anecdótica y más un poco en relación con los hitos del trasplante que han ido dando lugar al éxito que ha tenido el trasplante de órganos en el mundo, pero a base de una serie de personas que han sido fundamentales. Aquí tenemos a 4 de ellos. Uno es Alexis Carrel, que lo nombraré bastante; Gertrude Elion, que fue la descubridora del Imurel, de la azatioprina; el doctor Peter Medawar y Murray, que es un americano que también comentaremos. Bien, el doctor Stuart Cameron dijo una frase que es muy interesante para los que de vez en cuando intentamos hablar en algún sitio, que dice que este es otro nefrólogo muy importante que cada vez que le hemos llamado a España ha venido,
y que tiene libros muy importantes de nefrología, y era el director de la unidad de Cambridge, en Inglaterra. Y entonces decía él que cuando te piden hablar sobre la historia, que es lo que pasa hoy, y no sobre lo que estás haciendo en la clínica o el laboratorio, es que estás acabado. O sea que ya me ha echado la cruz. En fin, vamos a empezar con una serie de personas que contribuyeron perfectamente al desarrollo del trasplante. La primera vez ya fue en 1906. Un tal Jaboulay en Francia hizo el primer trasplante renal documentado, o sea que está escrito por ahí, de un animal al hombre, un fracaso absoluto. Carrel, que lo nombraremos bastante, hizo un autotrasplante renal en el perro con supervivencia a largo plazo en 1908. Voronoi, un ruso, hizo el primer trasplante renal en humano y lo publicó en español en el Siglo Médico, ahora lo veremos. Murray ya, la parte práctica del trasplante se empieza a desarrollar fundamentalmente en Estados Unidos a partir de los años 50, y Murray hace el primer trasplante renal entre gemelos idénticos que no tienen ningún problema inmunológico. Cuando tienes la suerte de tener un gemelo idéntico, que no es lo frecuente ni mucho menos, pues no rechazan. Luego hizo un trasplante renal ya con inmunosupresión cuando surgió el Limurel, y luego hizo ya otros trasplantes renales con éxito en gemelos no idénticos. Este es Murray. Y estos son los años, podríamos decir, en que se van sucediendo una serie de éxitos que van colaborando a que se puedan hacer trasplantes. Lo primero es Alexis Carrel, que ahora comentaré por qué consigue hacer la sutura vascular. En 1900 no se podían suturar los vasos, se trombosaban. Entonces Peter Medawar sentó las bases inmunológicas del rechazo, dijo que estaban los linfocitos, primero discutió mucho con Gore, como veremos, con un francés, sobre si eran los anticuerpos o eran las células, hasta que al final se pusieron de acuerdo que eran los dos. Y el sistema de histocompatibilidad, que lo describió Dosset. Dosset es una persona muy interesante también de Francia, que publicó mucho en nefrología, aunque era hematólogo, y se casó con una española en Mallorca, y venía mucho a España también, y ha recibido a muchos españoles en su servicio. El primer inmunosupresor efectivo fue Elion, Gertrude Elion, que estaba trabajando con Hitching, que luego comentaré un poco, y el primer trasplante renal en Valdecilla se hizo en 1974, y en el 84 Milstein, Jerner y Kohler describieron los anticuerpos monoclonales, que han sido otro gran avance en el trasplante, ¿no? Fijaros cómo estaba tanto Sevilla como Santander en aquellos tiempos. O sea, no estaban para mucha investigación científica ni para mucho... Porque veo que la forma de transporte era un carro con mulo, tanto para personas como para... o sea, no estábamos a un nivel enorme. Entonces, en 1902, ya Ullmann y Carrel hicieron algunos experimentos en animales en trasplante, y dijo ya Carrel que el trasplante renal no era ningún problema quirúrgico, pero que enseguida, unos días después, el trasplante se necrosaba porque no se conocía lo que era el rechazo, y él decía que se perdía el aliento vital, pero era el rechazo que no se conocía, ¿no? Esta es la primera vez en que se hizo una sutura vascular. El presidente Carnot de Francia, que está ahí con la medalla y tal, había ido a Lyon a dar una charla, y un anarquista italiano, que se llamaba Santo Jerónimo Caserio, lo apuñaló. Y le hizo un desgarro en la vena porta, y empezó a sangrar lentamente, pero tardó varios días en morirse, y entonces salió en los periódicos, salió en las cafeterías, se comentó muchos sitios que cómo se iba a morir. Y claro, entonces Carrel dijo, pero hombre, ¿cómo no se van a poder suturar los vasos? Y entonces, era en aquella época, Carrel es como lo del huevo de Colón. Decía,
¿por qué se trombosan los vasos? Los vasos se trombosaban porque se cosía la pared entera y se producía una trombosis. Mientras que si se dejaba el endotelio, que es lo que hizo Carrel, o sea, tampoco fue una cosa extraordinaria, sino como lo del huevo de Colón, vuelvo a insistir, en que si se vierten las capas de la arteria y siempre queda el endotelio para abajo, no se trombosa. Eso es lo que hizo, y eso fue lo que se llama sutura de Carrel y se ha llamado siempre sutura de Carrel. Y esto es. El trasplante, dijo él, es técnicamente posible, pero los órganos pierden rápidamente su aliento vital y se necrosan. Ya habías conseguido que la sangre pasara, la sangre entraba en los riñones, el riñón tenía buen aspecto, pero unos días después se necrosaba por el rechazo, que no se sabía entonces lo que era. Pero él dijo esto: he comenzado las investigaciones sobre la técnica operatoria de las anastomosis vasculares con el objetivo de realizar el trasplante de diversos órganos. O sea que ya él estaba pensando, en cuanto que vio que se podían suturar los vasos, que eso se podía llegar a los trasplantes. Y le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1912. Él luego se fue a América, se volvió un poco loco y llevó una vida parecida a la de Barnard. Se fue a América, se volvió un poco loco, se hizo un poco fascistoide y no acabó muy bien. Pero en 1912 le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, precisamente por su trabajo sobre sutura vascular y el trasplante de vasos sanguíneos y órganos. Bien, ha habido bastantes más con premios en relación con trasplante. Ahí los tenemos. Alexis Carrel en 1912 fue el primero. Peter Medawar le dieron también el premio en 1960 por sus trabajos sobre tolerancia inmunológica. Él se dedicó fundamentalmente y demostró que eran los linfocitos los responsables de la respuesta inmune fundamentalmente. A Jean-Dosset se lo dieron en el 80 porque describió perfectamente el sistema HLA, el sistema de histocompatibilidad humana. A Mirstel, Kohler y Jenner se le dieron por los anticuerpos monoclonales. Gertrude Elion al final lo consiguió por el descubrimiento de la azatioprina, y Joseph Murray, que fue en general por el trasplante celular y de órganos y por la irradiación para el tratamiento del rechazo. La publicación que yo me refería, de un ruso que se llamaba Voronoi, que no sé por qué fue el que publicó el primer trasplante renal entre humanos en 1936, cuando empezaba la guerra aquí, y fracasó, claro, porque no había inmunosupresión, no había nada, y él hizo un trabajo que se llamaba sobre el bloqueo del aparato reticulo endotelial en algunas formas de intoxicación. Entonces se trataba mucho sublimado de mercurio y era tóxico, y cuando una joven había perdido el riñón por el mercurio, él le hizo un trasplante porque estaba en anuria, y él dijo que lo publicó en el Siglo Médico Español. Me imagino que no lo pudo publicar en otro sitio, o porque entonces el Siglo Médico tenía bastante prestigio. Y publicó este primer trasplante renal, que fracasó, lógicamente, sin inmunosupresión y sin nada, puso allí bravamente, y así lo hizo. Peter Medawar ya en el 43 al 45 hizo varias publicaciones en que demuestra que el rechazo, o sea que la destrucción del injerto, era debida a la incompatibilidad biológica que ya había dicho Carrel y que estaba mediada por linfocitos. Él vio que los injertos estaban llenos de linfocitos, que era la célula responsable del rechazo, y ahí se centraron luego la industria farmacéutica y todo el mundo en intentar bloquear la respuesta inmune mediada por los linfocitos. Este era un hombre genial, Peter Medawar, que trabajó primero, yo lo conocí en Oxford cuando ya iba en silla de ruedas, murió en el 87, y era fuera de lo normal, era una persona. Entonces, fijaros que en realidad era zoólogo, especialista en anatomía. Trabajó en Oxford y en Glasgow, fue Nobel de Medicina y Fisiología,
y fue un gran divulgador y defensor del método hipotético deductivo, tenía un gran sentido del humor. Fijaros el nombre del libro que escribió, El extraño caso de los ratones moteados, en el que establecía por qué tenían las manchas, o sea que era un estudio en realidad genético serio, dice, y otros ensayos sobre ciencia. Era un tío genial, porque fijaros cómo describe, dice: creo que la asistencia a comités crea ilusión de actividad y al mismo tiempo da una excusa para no hacer trabajo creativo. O sea, que él se iba, si lo llamaban a una reunión iba, pero porque así no tenía que hacer otra cosa. Y luego él discutió mucho con un francés que se llamaba Görer sobre si era la tolerancia y la respuesta inmune dependía de los linfocitos o de los anticuerpos, y así llevaron mucho tiempo discutiendo, y al final él concluye que finalmente esto lo único que hacía era, si era humoral o celular, era solo, yo creo, distraer la atención sobre el hecho que no teníamos, que éramos muy ignorantes sobre el problema, o sea que no sabíamos, que no se sabía nada sobre ello. Dice, nosotros empezamos pensando que los anticuerpos tenían una importancia secundaria y que la reacción a los homoinjertos estaba mediada por linfocitos sensibilizados, mientras que Görer les daba una gran importancia. Finalmente cada uno reconoció las ideas del otro. Hoy día todos sabemos que, y ahora presentaré datos, que muchas de las pérdidas de injertos son por la presencia de anticuerpos citotóxicos contra el injerto. Fijaros cómo define a los científicos: son personas de temperamentos muy distintos que hacen diversas cosas de manera muy diferente. Entre los hombres de ciencia hay redactores, clasificadores y limpiadores compulsivos. Muchos son exploradores, algunos son artistas, otros artesanos. Hay científicos, poetas y científicos filósofos y hasta unos cuantos músicos. ¿De qué clase de mentalidad o temperamento se puede suponer que todos ellos tienen en común? Los científicos por obligación son muy raros, y la mayoría de quienes en realidad son científicos fácilmente habrían podido ser también otra cosa. Este papel, que fue muy importante, de un chino que está en Estados Unidos, llamado Terasaki, en esas dos curvas demuestra claramente la gente que tenía anticuerpos y las que no, la diferencia de supervivencia de los injertos en blanco y en negro, dependiendo si tenías anticuerpos citotóxicos o no, anticuerpos contra los determinantes HLA del injerto o no. Esto lo dijo Terasaki hace ya muchos años, concretamente en el... no sé, no lo veo bien, pero hace muchos años ya que lo dijo, y está ahora perfectamente asentado que las personas con anticuerpos tienen peores resultados, y hay que estar más pendiente tanto de elegirle un riñón lo más parecido posible como el tratamiento inmunosupresor. Esta es otra mujer que se llama Gertrude Elion. Ahí era cuando era joven y ahí cuando era mayor. A esta mujer es curioso, la presento porque Higgins, que era el jefe, ahora lo veremos, no la aceptó porque era mujer, o sea, no quería que trabajara con él. Y luego cuando la llevó al laboratorio, pues bueno, empezó a funcionar estupendamente y descubrió la azatioprina, como he dicho, y ha sido una mujer muy relevante en trasplantes. Pero inicialmente no fue aceptada simplemente porque era mujer. No había prácticamente ninguna mujer en los laboratorios de investigación en aquellos años. Este Higgins, y eso es ella, cuando llegó, que inicialmente la rechazó y luego la aceptó, afortunadamente, y ahí se quedó y trabajó, hizo mucho por la ciencia del trasplante. Y finalmente, voy a ir terminando ya, finalmente tenemos un español, que es Juan Carlos Ispizúa, que trabaja en California, que está haciendo unos trabajos interesantísimos sobre regeneración celular, infiltrando células sanas a órganos enfermos. Aparte de ser muy bueno en ciencia, aparte el tío jugó en el Hércules de Alicante, o sea que encima era un buen futbolista. Luego se fue a Estados Unidos y allí se ha quedado. Lo hemos traído algunas veces aquí, siempre está dispuesto a colaborar, es un tío fuera de lo normal.
y está haciendo trabajos sobre regeneración celular, y esto puede ser un futuro, porque dice que Ispizúa logra con terapias de regeneración celular reparar de forma rápida y segura tejido hepático dañado. Él ha metido células sanas en hígados enfermos y ha conseguido que se vaya regenerando el tejido enfermo. Claro, si esto fuera posible, pues sería una forma de hacer, podríamos decir, trasplantes entre comillas, de forma mucho menos agresiva y sin cirugía y sin nada, ¿no? Esto es lo que está haciendo él y parece que de momento le va bien. Pero la parte práctica del asunto, como siempre, ha venido de Estados Unidos. O sea, Murray, que es el que nombraba anteriormente yo también, en el 54 ya hizo un trasplante entre gemelos idénticos, que es una gozada cuando encuentras dos gemelos idénticos, no rechazan. Cuando luego hizo un trasplante ya en el 58 con inmunosupresión, ya cuando había salido la azatioprina, o porque se la prestaron a él, porque era muy pronto. Y luego ya en el 59 hizo un trasplante renal en gemelos no idénticos. Y desgraciadamente el 30 de noviembre de 2012 falleció, ya era bastante mayor, había hecho mucho, vamos, aquí se le nombra como que responsable del primer trasplante de riñón llevado a cabo con éxito en seres humanos, y que falleció el 30 de noviembre o el 29 del 2012. Y nada más. Cualquier cosa que queráis que hablemos o que profundicemos lo hablamos, pero en principio yo quería hacer un paseo sin muchas complicaciones.